Tenemos los siguientes datos. Bien, en cada celda hay una fecha, hay un SKU, y hay una cantidad que viene antes o después de la palabra kilo, kg. Debemos de crear un modelo con 3 columnas. En la primera columna deben de aparecer las fechas. En la segunda columna deben de aparecer los SKU y en la tercera columna la cantidad de kilos. Lo vamos a hacer en Excel y también lo vamos a hacer en Python. Entonces, en una celda, el primero vamos a empezar haciéndolo en Excel. Vamos a crear una variable, vamos a almacenar la función regextracción y vamos a crear otra variable y vamos a seleccionar el modelo. Vale, y aquí lo tenemos. Entonces, vemos que la fecha, aquí por ejemplo la fecha aparece con el guión medio, aquí con la barra inclinada, y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir la barra inclinada por el guión medio para que todas las fechas estén con el guión medio. Entonces, para ello vamos a crear otra variable y vamos a usar sustituir. Como texto ponemos la variable A, como texto original ponemos la barra inclinada y como texto nuevo el guión medio. Cerramos, punto y coma y probamos. Enter. He puesto un paréntesis de más y por ejemplo aquí que la fecha está con la barra inclinada, vemos que aquí ya aparece con el guión medio. Ahora vamos a sustituir la barra inclinada por el guión medio en Python. Entonces nos vamos a ir a esta celda. Para entrar en Python tenemos que poner PY y tabular. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una variable y vamos a seleccionar el modelo. Nos ponemos en esta celda, Control Shift Enter, y para nosotros ejecutar la línea en Python tenemos que usar Control Enter. Entonces nos vamos a ir al principio, nos da a conectar. Para quitar esta palabra nos vamos a fórmula y dentro de Python desplegamos restablecer y marcamos restablecer tiempo de ejecución. Bien, nos devuelve un data frame. Bien, para ver los valores, un data frame es un objeto, ¿vale? Para ver los valores, pues vamos a la barra de fórmula, hacemos clic en este icono y seleccionamos valor de Excel. Y ya tenemos los datos. Tenemos que tener en cuenta que la función como regextracción y los patrones que usamos vienen de Python. Entonces nosotros vamos a crear otra variable, X, por ejemplo. Para referirnos a una columna tenemos que poner el nombre del data frame y entre corchetes ponemos el nombre de la columna. Entonces vamos a poner X, se llama df, que es la variable que hemos creado, y la columna se llama datos. Bien, y ponemos punto. Vamos a trabajar con str, que solo trabaja con cadenas, string. Quiere decir que si en este momento usamos str replace, nos va a devolver error porque no es una cadena. Por lo cual primero debemos de convertir el data frame en cadena. Para ello tenemos que usar asType. Y entre paréntesis ponemos str. Con esto nos aseguramos de que estamos trabajando con cadena. Lo siguiente que vamos a hacer es poner punto str replace. Abrimos un paréntesis, el texto a sustituir en la barra inclinada y lo vamos a sustituir por el guión medio. Y cerramos paréntesis y vamos a pulsar Control Enter. Bien, mira, aquí he puesto 2 veces la X, no sé el por qué. Y entonces aquí vemos en esta fecha que ha sido sustituido la barra inclinada por el guión medio. Bien, vámonos a Excel y seguimos en Excel. Lo siguiente que vamos a hacer es traernos la fecha. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que usar lo que es la siguiente línea, ¿vale? Es el siguiente patrón que lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a borrar, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a borrar B, vamos a crear otra variable. Y vamos a poner la variable X que es regextracción. Como texto vamos a poner B. Bien, punto y coma. Como patrón vamos a poner una barra inclinada D, que significa que extraiga los dígitos. Abrimos, entre llave vamos a poner 2, 4 y cerramos las llaves.
Esto quiere decir que nos tiene que extraer de 2 a 4 caracteres que va a corresponder con el año. Después ponemos un guión medio, que tiene que poner un guión medio. Después volvemos a poner barra D. Y entre llave ponemos 1, 2. Quiere decir que extraiga después 1 o 2 caracteres que puede corresponder con el día o con el año. Volvemos a poner el guión medio. Volvemos barra inclinada D y entre comillas volvemos a poner, entre llaves, perdón, volvemos a poner 1, 2. Quiere decir que vuelvo a extraer 1 o 2 dígitos que va a corresponder con el día o el mes. Cerramos comilla doble y como return mode ponemos 1. Punto y coma, probamos variable, aceptamos. Me dice que hay un error porque he puesto coma. Punto y coma, aceptamos y vemos que ya tenemos la fecha en Excel. Ahora vamos a ir a Python. Bien, entonces vamos a crear otra variable. En este caso lo vamos a llamar fecha y tenemos que poner xstr extract. Ya no uso astype porque vamos a trabajar con la variable x que ya está en cadena. Entonces aquí la diferencia que hay con Excel es que lo primero que tenemos que hacer es poner r y ya tenemos que poner lo que es la comilla doble, y str extract trabaja con grupos, entonces cada grupo debe ir encerrado entre paréntesis, por lo cual vamos a abrir un paréntesis y la expresión regular a usar es la misma. Vamos a poner 2, 4, guión medio, barra D, abrimos 1, 2, guión medio, barra D, comilla 1, 2, cerramos el grupo, cerramos las comillas dobles. Aquí nos existe el argumento return mode. Cerramos paréntesis y control enter. Y vemos que también tenemos ya la fecha. Volvemos a hacer porque vamos a ir a extraer el SKU. Para ello vamos a crear otra variable y volvemos a poner la variable X, abrimos un paréntesis como patrón B. Como patrón, no, perdón, como texto B, y como patrón vamos a abrir un corchete a Z, es decir, el patrón está compuesto por 2 alfabetos y 3 dígitos, quiere decir que de alfabeto tiene que extraer solamente 2 caracteres, y a continuación debe de extraer 3 dígitos, ¿vale? Y como return mode 1. Cerramos paréntesis, punto y coma, probamos variable y tengo un error. Bien, pues bueno, vamos a ver dónde está ese error. Ese error creo que lo estoy viendo y es que no he cerrado aquí el corchete. Ah, ese era el error. Bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacerlo en Python. Entonces vamos a venir aquí y vamos a crear otra variable que le vamos a llamar SKU de X, str, extract. Abrimos un paréntesis, no está bien escrito. Abrimos un paréntesis, ponemos R y el patrón es exactamente el mismo, pero tenemos que crear un grupo, lo cual abrimos un paréntesis, entre el corchete ponemos AZ y de aquí tiene que extraer 2 caracteres, después tiene que extraer, abrimos corchete, dígitos o barra D, como queramos, 09, cerramos y entre llave vamos a poner 3. Cerramos el grupo, cerramos las comillas dobles, cerramos paréntesis. Vamos a pulsar control enter y vemos que tenemos el SKU. Bien, ahora vamos a volver a hacer para extraer la cantidad de kilos. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que extraer que kilo aparece tanto delante como detrás de la cantidad. El patrón que vamos a usar en Excel nos va a devolver también la palabra kg, lo que no ocurre en Python. Entonces lo vamos a ver. Entonces tenemos que crear 2 grupos. Nos vamos a venir aquí, vamos a crear otra variable, ponemos X como texto B, como patrón vamos a poner lo siguiente, vamos a abrir paréntesis, vamos a poner barra D más para que nos extraiga cada grupo de dígitos, ponemos barra S, ponemos el interrogante y ahora ponemos kg. Este es el primer grupo, ¿vale? Que nos extraiga la cantidad que hay después de kg. Para el siguiente grupo, para distinguirlo, ponemos la barra vertical. Y ahora ponemos pues lo mismo. Vamos a poner primero kg, después el interrogante, después barra S.
Y ahora entre paréntesis ponemos barra de más, cerramos el paréntesis, cerramos comilla doble y como return mode todas las coincidencias. Y vamos a probar, ¿veis? Como digo, no se extrae también la palabra kg. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar sustituir como texto la expresión que tenemos, como texto original vamos a poner kg y como texto nuevo doble comillas doble. Y aceptamos, pero tenemos espacios de más, pues antes de sustituir vamos a usar espacios. Y cerramos el paréntesis y aceptamos. Y aquí tenemos un error. ¿Por qué tenemos un error? No debería. Voy a verificar el patrón a ver si me he equivocado. Barra de más. Hasta aquí estamos de acuerdo. Cerramos el paréntesis. Barra S, interrogante kg. Ahora kg, interrogante, barra A. Me falta un interrogante aquí. Barra S, interrogante. Aceptamos y ahora ya lo tenemos. Ahí teníamos el error. Bien, el patrón a usar es el mismo en Python, pero aquí no vamos a tener el problema de que aparezca la palabra kg. Entonces pues vamos a hacerlo. Vamos a ir a Python. Bien, vamos a crear otra variable, la vamos a llamar cantidad y vamos a poner que va a ser igual a xstr extract. Bien, vamos a abrir un paréntesis y vamos a poner r entre comillas. El patrón es el mismo, barra de más, cerramos el paréntesis, barra s, el interrogante y kg. Bien, la barra vertical y ahora ponemos kg, ponemos el interrogante, barra s, de nuevo el interrogante y ahora ya ponemos de nuevo barra de más, y cerramos el paréntesis, cerramos las comillas dobles y cerramos el paréntesis y pulsamos control enter. Bien, ¿y aquí qué problema tenemos? Pues que nos devuelve dos columnas, una columna con la cantidad antes de kilo y otra columna con la cantidad después de kilo. Si yo esto lo quisiera arreglar en Excel, usaría en call. Yo selecciono la matriz y uso el argumento ignorar y selecciono 3 y ya lo tendríamos, ¿no? Pero aquí en Python no, en Python vamos a usar la función stat. Abrimos y cerramos, control enter y nos va a poner los datos pero nos devuelve los índices. Para quitar el índice tenemos que usar reset index, usamos dentro drop y lo igualamos a true. Cerramos paréntesis, control enter y ya hemos quitado los índices. Bien, ahora vamos a volver a Excel y vamos a terminarlo en Excel. Para ello vamos a usar el argumento cálculo de LED y vamos a usar a pilar H como matriz 1C, como matriz 2D y como matriz 3E y aceptamos. Y ya lo tenemos. Y en Python lo que vamos a hacer es que vamos a agregar estas columnas al modelo original. Para ello tenemos que usar async. Ponemos df async, abrimos un paréntesis y lo primero que tenemos que poner va a ser el nombre que le vamos a dar a la columna. Pues va a ser fecha. ¿Y quién va a ser? ¿Quién va a hacer? ¿Qué valor va a ocupar? Pues fecha. Después vamos a crear otra columna que la vamos a llamar SKU, que lo va a almacenar SKU. Y por último vamos a crear otra columna que se llama cantidad y que va a almacenar la variable cantidad. Cerramos el paréntesis, control enter y ya lo tenemos. Tenemos el modelo original, la fecha, el SKU y la cantidad en Python, que si nos damos cuenta, ya digo, en Excel cuando usamos registración o patrones, estos provienen de Python, es decir que primero salieron en Python y después lo estamos usando en Excel.